Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Cines de Arte y Autores. Si aún no se han suscrito al canal, les recomiendo hacerlo. Esta vez nos vamos a dedicar al texto Grandeza de Candilejas. Este texto de André Bazin fue escrito originalmente para la revista Esprit en 1953. Aquí André Bazin se va a acercar a la película recién estrenada en ese entonces, Candilejas o Limelight, de Charlie Chaplin. En este texto André Bazin nos va a contar acerca de la experiencia directamente en el teatro con esta función de Candilejas que contó con su director y actor Charlie Chaplin. Recordemos que en textos anteriores Bazin ya se ha acercado a la figura de Charlie Chaplin como si fuera un mito. Bazin trata de argumentar por qué Charlie Chaplin, por qué Charlotte, por qué Monsieur Verdoux son un mito a su manera. Y en este sentido también se acerca a Candilejas a partir de la figura de su autor-creador Charlie Chaplin, sin desligarlo del personaje, sin desligarlo de la propia historia que hay en Candilejas. Escuchemos a Bazin. Dice: la principal dificultad que puede oponerse a una visión crítica satisfactoria es ciertamente la ambigüedad de la obra. No hay un solo elemento esencial en el guión de este falso melodrama que al analizarlo no ponga de manifiesto su ambigüedad. Consideremos, por ejemplo, la personalidad misma de Calvero. Como tenemos una lógica tendencia a imaginarle muy parecido a Charlotte, nos parece en principio fuera de duda que se trata de un clown genial, cuya reputación en la época de sus triunfos no tenía parangón. Pero en realidad no existe ninguna seguridad de que sea así. El verdadero tema tratado por Chaplin no es el de la decadencia del clown por un envejecimiento al que se une la ingratitud del público, sino, de manera más sutil, el de las relaciones entre el valor del artista y el valor del público. Nada hay en el film que permita suponer en Calvero algo más que un talento medio y un sólido oficio tradicional. Ninguno de sus números es original, ni siquiera el de las piernas que se acortan, hecho por Grock y antes sin duda por otros clowns. Además lo repite dos veces, lo que hace suponer que su repertorio no es muy variado. ¿Puede decirse que sean muy divertidos? El film afirma que lo, entre comillas, fueron, pero no que lo sean objetivamente, independientemente del favor del público, y ahí está lo esencial. El valor de Calvero, su talento o su genio no son una realidad objetiva comprometida por una suerte voluble, sino algo que dice relación al éxito en sí mismo. Calvero como clown solo existe con relación a, entre comillas, otros. No se conoce más que por el reflejo del público. Chaplin no afirma la inexistencia de grandes artistas desconocidos, ni que el éxito o el fracaso sean las únicas realidades del teatro, sino solamente que el artista está incompleto sin el público, que éste no concede o retira su favor como un objeto que se une o se separa, sino que este favor es constitutivo de la personalidad teatral. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Candilejas, recordarán que Calvero se mueve en el teatro. Es 1914 y él es una, entre comillas, vieja gloria del teatro. Aquí no se está hablando de películas o de cine, sino del mundo del teatro y de la representación en vivo. Esa representación en donde el público también comparte el lugar y donde la acción tiene lugar en tiempo real. Por lo tanto, el actor, el comediante o la bailarina dependen de la respuesta inmediata del público que está junto al escenario. Por tanto, el acercamiento que hace André Bazin está también relacionado con la respuesta del público, con la experiencia estética, con ese, digámoslo así, espectador ideal que podría tener Candilejas. Algo para resaltar es la idea de André Bazin de que Candilejas es un falso melodrama. ¿Qué se entiende aquí por falso melodrama? ¿Qué se entiende aquí por melodrama? Podemos inferir que para André Bazin un melodrama estaría definido por la total ausencia de ambigüedad en sus personajes. En un melodrama los caracteres y los comportamientos de los personajes estarían tan claramente definidos que según Bazin podría ser fácil adivinar cuál va a ser la acción o la decisión que van a tomar los personajes a continuación, según cada situación que se les plantea. Sin embargo, para André Bazin podemos inferir el personaje de Calvero es tan ambiguo y tan impredecible que nos puede llevar por diversos caminos y por diversos tipos de resultados ante las situaciones que se le plantean.
Calvero nos pondría en aprietos si tratamos de definir un conjunto de características, un conjunto de etiquetas para sus comportamientos. En algunos momentos Calvero está totalmente sobrio, pero indeciso. En otros momentos está ebrio, pero decidido. En algunos otros momentos se encuentra con algún elemento, con alguna situación que le hace cambiar de parecer. Entonces nos encontramos frente a un personaje que es totalmente mutable, totalmente cambiante, totalmente capaz de tomar cualquier decisión y de pasar por encima de nuestras expectativas. Podríamos decir que ahí se ve la experiencia de Chaplin en la construcción de personajes a lo largo de las décadas, y también podríamos decir que le debe mucho al personaje de Monsieur Verdoux. Si ustedes vieron nuestro episodio anterior dedicado al mito de Monsieur Verdoux, van a encontrar algunas de estas características compartidas entre Monsieur Verdoux y el personaje de Calvero, en cuanto a lo impredecible que pueden resultar estos personajes, en cuanto a su forma de ver el mundo, en cuanto a su forma de, entre comillas, filosofar o reflexionar frente a la vida. Y ustedes se encontrarán también con aquellas preguntas directas o indirectas que hace Bazin acerca del posible éxito pasado de Calvero. ¿Realmente cuál fue el nivel de éxito, el nivel de popularidad, el nivel de técnica de Calvero cuando estuvo en la cumbre? Son preguntas que quedan planteadas, que quedan en la ambigüedad, precisamente para invitarnos a imaginar. ¿Está Calvero basado en El vagabundo Charlot de Chaplin? ¿Está basado Calvero en la vida o en la obra de algunos artistas del teatro del siglo XIX? ¿Tiene un poco de cada cual? Esto llevará a Bazin también a plantear preguntas como ¿qué pensaría algún espectador que jamás conoció la obra de Chaplin o incluso al personaje de Charlot si ve Candilejas? Bazin se preocupa por la posible construcción de un espectador ideal de Charlot a lo largo de las épocas. ¿Cómo sería esta respuesta frente a Candilejas? ¿Cómo sería la experiencia de aquella persona viendo la vida, obra, aventuras y desventuras de Calvero? Dice Bazin: si comparamos ahora a Calvero con el mismo Chaplin, como el argumento del film nos sugiere, las ambigüedades de la obra se sitúan en un segundo grado, porque a fin de cuentas, Calvero es a la vez Chaplin y su contrario. Lo es en principio por la identidad irrefutable de su rostro. No es una coincidencia que Chaplin actúe aquí por vez primera con la cara desnuda y nos cuente la historia de un clown envejecido. Pero al mismo tiempo, la realidad de Chaplin es exactamente lo contrario del fracaso de Calvero. Tanto en su arte como en su vida, Chaplin es un Calvero cuya gloria fabulosa no ha conocido eclipse y que se ha casado a los 60 años con una muchacha de 18 que se parece mucho a Teresa y de la que ha tenido 5 hermosos hijos. Sin embargo, la sabiduría socrática de Calvero en sus desgracias no debe ser muy diferente a la de Monsieur Chaplin, rodeado por el éxito y el amor. Resulta difícil no ver en Calvero la sombra proyectada por Chaplin, lo que el más prestigioso actor de todos los tiempos habría podido ser si el éxito le hubiera abandonado, entre paréntesis como ha abandonado a Keaton, por ejemplo, y si Ona, la mujer de Chaplin, menos segura de sí misma, hubiera creído, como Teresa, que su amor no era más que una gran piedad. Pero al mismo tiempo hay que admitir que en su felicidad, Chaplin ha sabido forjar la sabiduría que le hubiera permitido soportar la suerte de Calvero. Si no, ¿de dónde la sacaría Calvero? También hay que pensar, sin embargo, que esta perspectiva hace temblar a Charlot y que asedia sus noches, si no, ¿por qué habría hecho Candilejas? Y aquí debemos obviamente señalar que Bazin está muy pendiente, muy preocupado de esas correspondencias entre la vida de Chaplin y la vida de sus personajes en pantalla. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de crítica, de este tipo de escritura o de análisis que trata de equiparar la vida del autor con la vida de sus personajes? ¿Consideran ustedes que este análisis es válido? ¿Consideran ustedes que este análisis aporta realmente a un análisis de la obra? ¿Consideran ustedes que es una de tantas formas de hacer análisis? Pareciera que Bazin está muy preocupado por encontrar ese tipo de relaciones entre la vida del artista, la vida del creador y los personajes que éste pone en la pantalla o en escena.
Considero personalmente que este tipo de equiparaciones entre la vida del creador y los personajes que pone en escena puede ser bastante peligroso, bastante delicado. Nos podría llevar por caminos de extremo facilismo y de identificación e interpretación unívoca entre aquellas anécdotas de la vida y aquellos pasajes de la obra. Esto podría quizás privarle a la obra de posibles diferentes significados en vez de enriquecerla. Al terminar aquel párrafo, Bazin se hacía la pregunta: también hay que pensar, sin embargo, que esta perspectiva hace temblar a Charlotte y que asedia sus noches. Si no, ¿por qué habría hecho Candilejas? Aquella pregunta, si no, ¿por qué habría hecho Candilejas? ¿Acaso Bazin estaría infiriendo que para crear algo el artista tendría que estar obsesionado, asediado, asediada, atormentado o atormentada para que pueda tener lugar el acto de la creación? Y la pregunta que se deriva de este peligro de facilismo interpretativo es: ¿esto entonces aplicaría para todos los artistas, para todas las artistas? Complementa Bazin. Tocamos aquí la originalidad fundamental de Candilejas, su aspecto de, entre comillas, confesión o, entre comillas, retrato de autor, y del que algunos se escandalizan, y sin embargo es un hecho admitido desde hace mucho tiempo en literatura. No hablo solamente de los, entre comillas, diarios literarios que tienen ese explícito propósito, sino de muchas obras novelescas donde la biografía del autor ha sido más o menos transpuesta. Por lo demás, la más impersonal de las obras no es siempre la menos impúdica. Loduca recuerda en Cahiers du Cinéma, a propósito de Candilejas, esta frase de Vittorini tomada del prefacio de Conversaciones en Sicilia. Entre comillas, toda obra es siempre una autobiografía, incluso si se habla de Gengis Khan o del cementerio de Nueva Orleans. Y Flaubert, entre comillas, Madame Bovary soy yo. El hecho asombra y escandaliza solo cuando se trata del cine, y este asombro tiene dos explicaciones. En primer lugar, su relativa novedad. Aunque la obra de un Stroheim, por ejemplo, o de un Jean Vigo en Francia, sean también una perpetua confesión moral. Es cierto que la relación no era tan explícita, pero el carácter más personal de las confidencias de Chaplin constituye un progreso, una prueba de la madurez de su arte. Charlotte no era más que una silueta moral, un maravilloso agregado de símbolos, su existencia completamente metafísica, la del mito. Monsieur Verdoux suponía ya una relación dialéctica entre mito y su autor, una conciencia de Charlotte exterior al personaje. Más allá no le quedaba a Chaplin otra solución que abandonar la máscara y hablarnos cara a cara, con el rostro descubierto. Todo el mundo está además de acuerdo en que es imposible, viendo Candilejas, hacer abstracción de todo lo que sabemos de Charlotte y de Chaplin. Pero este conocimiento no es esencialmente diferente del que procura toda la crítica contemporánea con respecto a las obras maestras, alimentando nuestra admiración con el conocimiento cada vez más profundo de la biografía de sus autores. No porque esta biografía sea en sí misma un fin, sino porque permite el descubrimiento de nuevas relaciones que aclaran y enriquecen el sentido de la obra. Yo pregunto si en realidad estos elementos biográficos o estos descubrimientos acerca de lo biográfico en verdad aclaran y enriquecen el sentido de la obra. Yo me preguntaría si no están por otro lado oscureciendo y redirigiendo los significados hacia quizás un único significado, un único sentido de la obra. ¿No estarían cerrando las posibilidades en vez de abrirlas? Pero obviamente esto va a depender de muchas otras figuras y elementos que puedan estar en la obra, otros símbolos, otras metáforas, otras alegorías que hagan disparar nuestra imaginación en distintas direcciones. Lo biográfico puede ser el camino fácil de la, entre comillas, claridad, de la certeza, digámoslo así, pero no por eso hay que despojar a la obra de posibles otras alternativas de sentido, de otros posibles senderos para recorrer. La imaginación no debe dejarse atar simplemente por las correspondencias biográficas. Continúa Bazin. En el caso de Chaplin el proceso se cumple a la inversa. La prodigiosa popularidad de su autor y de su obra anterior coloca al espectador contemporáneo en una situación privilegiada
de la que no se beneficiará la generación siguiente. Hay ya muchos jóvenes de 15 a 20 años que no tienen nuestras referencias y no pueden utilizar sus recuerdos para confrontar a Calvero con una mitología chapliniana. ¿Quiere decir esto que Candilejas no tiene más que un valor relativo a Charlotte y a Chaplin y que su significación desaparecerá con el tiempo? En absoluto. Y eso por la misma razón que las obras de carácter autobiográfico no exigen un profundo conocimiento de la historia de la literatura. Entonces aquí Bazán argumenta que si un nuevo espectador, digamos, no ha conocido la obra de Chaplin, no tendría ningún problema para acercarse a Candilejas, es lo que podemos inferir. Entonces tendríamos estos dos tipos de espectadores. Primero, aquellos que tendrían este tipo de herramientas, que han conocido los cortometrajes y largometrajes con Charlotte o sin Charlotte previamente hechos por Chaplin. Y también está el segundo tipo de espectador que llega totalmente desprevenido o desprevenida a encontrarse con la película Candilejas sin saber quién era Charlotte, sin saber nada de los cortos o largos que alguna vez hizo Chaplin con o sin Charlotte y que van a disfrutar Candilejas desde cero, digámoslo así, como una película simplemente que habla entre las relaciones de una vieja gloria del teatro con una joven bailarina. Y para finalizar el texto, André Bazin sintetiza la figura de Charlie Chaplin como aquel director que ha pasado por varios de los estados y de las etapas del cine mismo y que se ha servido del cine para decir lo que tiene que decir. Dice Bazin, Chaplin es el único autor de films que abarca 40 años de historia de cine. El género con el que debutó y triunfó, la comedia burlesca, estaba ya en decadencia antes de la aparición del sonoro. La palabra ha terminado con Harry Langdon, con Buster Keaton, que no han podido sobrevivir al género en el que habían demostrado su genio. La vida de un Stroheim como director no ha sobrepasado los 5 años. La duración media del genio cinematográfico se sitúa por lo demás entre 5 y 15 años. Los que se mantienen más tiempo lo deben a una agudeza de espíritu que indica más inteligencia y talento que genio. Solo Chaplin ha sabido no ya adaptarse a la evolución del film, sino continuar siendo el cine. Desde tiempos modernos, la última de sus producciones que procede directamente de la evolución del género primitivo de Mack Sennett, último también de sus films virtualmente mudos, Chaplin no ha cesado de avanzar en lo desconocido, de inventar el cine con relación a sí mismo. Y aquí Bazin infiere cómo en este proceso creativo de Chaplin hasta el momento lo que hay es una mirada, quizás una revisión, una revisita a su misma obra con el fin de crear nuevas obras. No podríamos decir que es un reciclaje o mucho menos una reinvención, pero sí es quizás una mirada distinta sobre su misma obra, sobre su mismo recorrido. Quizás algunos de nosotros no estamos tan de acuerdo con establecer relaciones entre la obra y la biografía o de forzar este tipo de equiparaciones, pero sí es importante ver cómo hay relaciones entre las mismas obras, entre las mismas mitologías de los personajes creados por Chaplin y cómo van a aflorar en las películas posteriores. Cómo esta obra trata de reflexionar sobre las obras previas o sobre esa relación entre artista y público. Cómo esta obra reflexiona sobre esa misma obra o la percepción del público sobre esa misma obra. Y cierra Bazin diciendo, sería demasiado poco decir que este hombre de 64 años continúa en la vanguardia del cine. Se ha colocado de un golpe delante de todos. Continúa siendo más que nunca el ejemplo y el símbolo de la libertad creadora en la menos libre de las artes. Dice Bazin, en la menos libre de las artes. ¿Será que esa es la respuesta corta a la pregunta ¿qué es el cine? ¿La menos libre de las artes? Y quiero hacerles la pregunta a ustedes si recuerdan otros autores, otros directores, directoras que hayan revisitado sus carreras, sus obras previas, su universo creativo, sus hilos conductores, sus ideas más representativas a lo largo de sus obras, con una obra que quizás las condense, con una obra que quizás mire hacia atrás o que mire hacia todos los lados para repensar lo que fue, lo que ha sido y lo que es como creador o como creadora.
¿Pueden ustedes pensar en algún otro ejemplo de una mirada similar en el cine? Y de nuevo, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les recuerdo, por favor, suscríbanse a este canal, compártanlo y nos veremos la próxima semana aquí en Cines de Arte y Autores con otro texto dedicado a ¿Qué es el cine?, de André Bazin, edición 1966 en español.